Ok. Lo primero que vamos a ver es el cuestionario de la semana pasada, que nada más la serie blanca me debieron de haber contestado, ¿ok? Ok, en el primer caso clínico dice, se recibe en una clínica de atención primaria un paciente pediátrico de 8 años con erupciones dérmicas en brazos, piernas y espalda. No tiene antecedentes conocidos de alergias, intoxicaciones, padecimientos inmunológicos. La madre refiere que está inapetente, con desgano y que el vientre se ha abultado en las últimas semanas, además de presentar diarreas recurrentes y malestar gastrointestinal. Los estudios mostraron los siguientes datos. Tenemos eritrocitos de 4.1, tenemos volumen globular medio de 78 femtolitros, de hemoglobina globular media de 27 picogramos, leucocitos de 11.200 células por microlitro, plaquetas de 220.000 células por microlitro, neutrófilos segmentados 55%, neutrófilos en banda 4%, eosinófilos 8%, basófilos y monocitos 3%. ¿Qué signos clínicos y de laboratorio son relevantes para un diagnóstico? Doña Mari, espéreme tantito. ¿Alguien la respuesta correcta? Ni he visto. Ni lo he visto. No lo he visto. Te lo puedo dar. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ok. Es que no lo alcancé a ver. Sí, es ¿qué signos clínicos y de laboratorio son relevantes para el diagnóstico según los valores que se tienen en la biometría hemática de arriba? Es leucocitosis porque sus leucocitos están Elevados. elevados. Sí. Sí. Entonces, ¿Sería la D? No es la D. la D, ok. Sí. Leucocitosis porque tenemos leucocitos elevados y eosinofilia también. Y las manifestaciones gastrointestinales también pueden ser un signo relevante y clínico para el diagnóstico. ¿Qué estudios complementarios se recomendarían para lograr un diagnóstico efectivo del padecimiento? O sea, ¿qué examen complementario realizarías? Un examen coproparasitoscópico. Muy bien, muy bien. El siguiente. Se solicita un conteo diferencial de leucocitos en sangre periférica. Se encuentran células con morfología mostrada en la imagen. Es de color azul intenso con abundantes gránulos citoplasma. ¿A qué clase de células pertenece? B. ¿Neutrófilo en banda? No, es un basófilo. Ok, muy bien. Porque el basófilo, recordemos que tiene su citoplasma granulado y que no va a haber paso de la luz por la granulación del citoplasma. Ok, la siguiente. Se recibe en el laboratorio una muestra de un paciente diagnosticado con leucemia y para ello es necesario identificar si se trata de una leucemia mieloide aguda o leucemia mieloide crónica. ¿Qué técnica de laboratorio sería la más recomendable para establecer las diferencias? La B. Muy bien. La fluorocitometría, recordemos que en caso de leucemias, es la prueba de estándar.
Una paciente de 64 años refiere cansancio, fatiga constante, sudoraciones nocturnas aún en clima frío, sangrado persistente de encías y nariz, además de haber perdido en los últimos 4 meses 17 kilos de peso. Como parte del diagnóstico se realizan diversos estudios de laboratorio con los siguientes resultados. Los eritrocitos 2.9, hematocrito en 29%, hemoglobina de 11.2, el volumen globular medio de 67, el hemoglobina globular media de 17, las plaquetas de 97.000, leucocitos de 18.000, neutrófilos segmentados 83%, eosinófilos 12%, basófilos 14%. En el conteo diferencial se encontró hipocromía y microcitosis. Estos términos los vamos a ver hoy en serie roja. Escasas plaquetas, abundantes neutrófilos displásicos con anormalidades morfológicas hipogranulares y agranulares, y abundantes eosinófilos y basófilos displásicos con alteraciones morfológicas. De 2 a 5 promielocitos por campo y de 1 a 2 mielocitos no diferenciados por cambio. ¿Qué tipo de leucemia corresponde al linaje celular que sea desequilibrado en este caso? Una leucemia granulocítica. Ok, sí, ¿por qué? Porque tenemos de la línea recordemos las líneas linfoide y mieloide, y en la línea granulocítica pues vamos a tener a los promielocitos y a los mielocitos, y recordemos que estas células no pueden salir a torrente sanguíneo. Al realizar un aspirado de médula ósea, el hematólogo reporta que la laminilla se encuentra en diferentes poblaciones celulares en las siguientes proporciones: mieloblastos 17%, promielocitos de 38%, mielocitos de 26% y metamielocitos de 12%. ¿Qué tipo de padecimiento se sospecharía en estos datos? Una leucemia granulocítica aguda por el porcentaje de los promielocitos. Sí, porque recordemos que si ya nuestro porcentaje de promielocitos en el aspirado de médula ósea es mayor ya al 20%, ya estamos hablando de una fase aguda. Muy bien. La siguiente, en este caso, ¿qué marcadores de CD se esperarían positivos en la citometría para clasificar este tipo de leucemia? La D, ok. HLA-DR, porque recordemos que si estos marcadores de inmadurez se activan, pues estamos viendo una fase aguda de la enfermedad. CD33 y CD13. Recordemos que CD33 y CD13 son de células T. Entonces, estos receptores de membrana van a ser de células T granulocíticas, y entonces van a ser linfocitos citotóxicos, que recordemos que estos ayudan a la proliferación celular. Un paciente es diagnosticado con una probable leucemia mieloide crónica. ¿Qué estudio citogenético es recomendado para establecer el diagnóstico definitivo? El cromosoma Filadelfia. Muy bien. Y si no tuvieras cromosoma Filadelfia, ¿qué harías? De acuerdo a lo que vimos la clase pasada. Una reacción en cadena polimerasa. Sí, reacción en la cadena polimerasa también. Un cariotipo, ¿no? Un cariotipo, exactamente. Un paciente geriátrico es referido al laboratorio debido a fracturas espontáneas en cadera, el fémur y la tibia. Se realizan estudios en los cuales se reportan anemia intensa, trombocitopenia y leucopenia. La química sanguínea muestra elevados niveles de calcio, proteínas plasmáticas y alteraciones en la función renal. Se sospecha que el paciente padece mieloma múltiple. ¿Qué hallazgo en un frote de sangre periférica sería determinarlo para dar el diagnóstico? La
las células plasmáticas, porque son células que aún no se diferencian. Son células Sí, humanas. efectivamente. Las células plasmáticas, recordemos que solo se encuentran en los tejidos y si salen a torrente sanguíneo ya estamos hablando que hay demasiada proliferación celular en los tejidos y entonces las está botando al torrente sanguíneo. Entonces eso nos dice que tenemos un mieloma múltiple. Siguiente. ¿Qué estudio complementario sería recomendable solicitar para dar un diagnóstico confirmatorio? Las proteínas de Benz-Jones con Sí. una electroforesis. También se puede hacer en orina. E igual son, o sea, son Pero creo que son más sensibles y más, o sea, no tan exactas. Porque, bueno, nosotros hemos hecho en orina y la verdad no han salido. No, pues no. Es que Buscando anillos no salen. Mejor se mandan a a electroforesis. electroforesis, pues sí, mejor. Pues recordemos que a veces las técnicas son obsoletas y creo que pues es necesario actualizarla. Sí. Se recibe una muestra de sangre periférica en la que solicita la observación de un frotis. El paciente cursa con meningitis viral, por lo cual el médico busca el hallazgo de ciertas células para confirmar parcialmente el diagnóstico. ¿Qué población celular se esperaría elevada en este proceso infeccioso? Los linfocitos Ok, activados. sí. Ok, los linfocitos activados se pueden decir que hace una reacción. Por decir, el sistema inmune manda señalización a los linfocitos. Recordemos que los linfocitos ayudan a que no prolifere más la infección, sea bacteriana o viral. Entonces, los linfocitos activados van a ser como linfocitos normales, pero van a tener como unos hoyitos en el citoplasma. Y eso se llama que son linfocitos activados. La siguiente. Un paciente acude al laboratorio para un estudio de biometría hemática. El paciente presenta focos nodulares inflamados en el cuello y las axilas, además de sentirse cansado con pérdida de peso de 5 kilos en el mes anterior y enfermedades respiratorias recurrentes que no han podido ser controladas con antibióticos comunes. Se obtuvieron los siguientes datos del laboratorio. Eritrocitos de 3, volumen globular medio de 64, hemoglobina globular media de 21, hematocrito de 36, leucocitos de 17.209, linfocitos de 9.800, plaquetas de 80.000. Hay una neutropenia ligera, eosinófilos normales, basófilos normales. En sus estudios complementarios, el frotis con abundantes linfocitos maduros, con deformación nuclear, microcitosis e hipocromía, ácido úrico elevado, función hepática normal, función renal normal y alteraciones en los electrolitos. ¿Qué tipo de padecimiento sugieren estos resultados? Una leucemia linfóide por los linfocitos maduros en el frotis. Así es, muy bien. La otra parte no la contestaron, ¿verdad? No. Ok, está bien. Sí, ese es nada más de serie blanca. Toxicología vamos a verla más adelante. Nos faltan 2 preguntas. Ok. ¿Qué pruebas serían recomendables para confirmar si el diagnóstico de este padecimiento? La inmunofluorometría. Recordemos que también la inmunofluorometría o fluorocitometría es diagnóstico seguro para leucemias de cualquier tipo.
Relacione las columnas de entre los marcadores inmunológicos y el tipo de padecimiento que se relacionan. El 1 es HLA-DR-TDT. ¿Con cuál va? Con la inmadurez de los leucocitos. Muy bien. CD19 y CD20. Con la leucemia de linfocitos B. Ok. La siguiente, CD13 y CD33. Con la granulocítica, la leucemia. Ok. CD2 y CD7. Con la de linfocitos T. Leucemia de linfocitos T. Ok. Bueno, vamos a comenzar a ver el tema de hoy, que es hematología diagnóstica, serie roja. Vamos a ver biometría hemática, condiciones generales para tomar una biometría hemática, qué tipo de coagulante se utiliza, la eritropoyesis, las anormalidades en eritrocitos, anemia macrocítica normocrómica, anemias por falta de hierro, anemia megaloblástica, anemias hemolíticas, anemias aplásicas, y también vamos a ver defectos hemoglobina y un poquito de banco de sangre. Ok, la biometría hemática, recordemos que es una prueba que se utiliza para ver niveles de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y de plaquetas. Recordemos que deben de llevar algunas condiciones preanalíticas, que entre ellas se encuentran realizar asepsia con alcohol al 70%. Preferentemente la muestra se debe colectar de la vena cubital, pero recordemos que si no tenemos acceso venoso, debemos de buscar un acceso venoso en donde nuestro paciente no esté ni canalizado ni donde no tenga aparatos para poder obtener una buena muestra. En bebés se recolecta de la planta del pie, idealmente por goteo, en tubo lila que contiene EDTA adipotásico, y tenemos que mezclar nuestro tubo por inversión y llenar el tubo con el volumen indicado de sangre. Lo siguiente, recordemos que la biometría hemática generalmente no necesitamos ayuno, pero a veces Ceneval les puede preguntar que cuántas horas de ayuno se necesitan para realizarse una biometría hemática. Pues Ceneval dice que son 4 horas, entonces pues ya sabemos. Debemos de almacenar nuestras muestras a temperatura ambiente, analizar inmediatamente o antes de las 2 horas para evitar que nuestra muestra ya se degraden algunos factores que tenga la sangre total. Si las muestras están hemolizadas o de ser están hemolizadas, debe ser una hemólisis ligera o moderada. Muestras completamente hemolizadas no las podemos aceptar, porque recordemos que las plaquetas van a salir alteradas, los eritrocitos también, o se nos va a tapar el equipo. Ok, la eritropoyesis es la maduración de células madre. Las células madre son todas las que vamos a ver al principio. Entre ellas tenemos los proeritroblastos. Los proeritroblastos son células precursoras de los eritrocitos, se pueden decir. Los proeritroblastos están presentes en la médula ósea, tienen un núcleo redondo y moderado, tienen relación núcleo-citoplasma 8:1, o sea, el núcleo casi cubre toda la célula. Tiene una cromatina abierta o laxa que se observa como finos gránulos, que esta permite el paso de la luz y que se vean como granulaciones blancas en el núcleo. Se pueden ver con tinción de Wright, pero debemos también tener en cuenta que también tenemos otras tinciones como la tinción de Giemsa, como la tinción de otras tinciones rápidas que vienen en kit, pero la ideal para ver características de glóbulos blancos y glóbulos rojos son la tinción de Wright. El eritroblasto basófilo también están presentes. Todas estas células chicas están presentes en la médula ósea. Estas células nunca deben de salir a torrente sanguíneo, nunca.
Tiene un núcleo redondo y morado, relación núcleo-citoplasma 6:1. Tiene una cromatina más densa que forma agregados nucleares. ¿Qué quiere decir con esto? Los agregados nucleares son aquellos que se ven como puntitos blancos en el núcleo y van a ser como, se supone que es el paso de la luz del microscopio y hace que se vean así. Esta tiene una cromatina más densa que forma agregados nucleares, como les decía, son como estas cositas que se ven aquí en azul más oscuro. Tiene el citoplasma azul oscuro. Y lo siguiente. Tenemos nuestro eritroblasto policromatófilo, igualmente está presente en médula ósea. En este eritroblasto policromatófilo siempre va a aparecer en pacientes que tengan hipoxia y falla de vaso. O sea, por decir, si tú recibes a un paciente que tenga falla de vaso o estallamiento de vísceras y ya el vaso se le reventó, pues en el frotis vas a encontrar eritroblastos policromatófilos. Tiene cromatina muy condensada y el citoplasma en color gris, que es muy característica de esta célula. El eritroblasto ortocromático, que quiere decir que el núcleo no va a estar al centro de la célula, o puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha. Aquí esta es una característica muy común de este. Igualmente este va a aparecer en paciente con hipoxia y falla de vaso. Tiene un núcleo morado hipicnótico. El que sea núcleo morado hipicnótico tiene que ver que no esté al centro del núcleo. Tiene su citoplasma de color rosa o salmón y es visible con tinción de Wright también. Ok, los reticulocitos. Estos ya son como la mamá de los eritrocitos cuando ya están maduros. Estos son eritrocitos inmaduros que todavía tienen precipitados de material genético en el núcleo. Entonces, estos los podemos ver con tinción azul de crecilo. Una pregunta bien importante, chicas, aquí. Si ustedes no tienen azul de crecilo, que esa es la tinción que debe de ser, ¿con qué azul lo harían? Con azul de metileno. Muy bien, excelente. El siguiente ya es nuestro eritrocito maduro de color rosa, en forma de disco, de color rosa bicóncavo o salmón. El centro es pálido para que tenga el paso de la luz. Recordemos que tiene una vida media de 120 días y es visible con tinción de Wright. Aquí ya llegamos a la parte de tinción de Wright. La tinción de Wright es la básica para los elementos de la sangre, como les decía, y la más importante. Se realiza con azul de metileno y eosina mezclado con otros colorantes. Recordemos que el procedimiento para realizar un frotis sanguíneo es realizar el frotis sanguíneo, dejamos secar a temperatura ambiente, lo vamos a fijar con metanol y de ahí lo vamos a teñir con nuestro colorante, ya sea Giemsa, Wright, como les decía, y agregar un buffer fosfatado. Este buffer fosfatado va a ayudar a que las células se tiñen correctamente. Y al final lo último que vamos a hacer es enjuagar con agua del grifo y dejar que se seque a temperatura ambiente. La tinción de reticulocitos, como les decía, es con azul de crecilo. Les pueden preguntar cuál es la tinción de azul de crecilo y recordemos que somos un laboratorio pobre, azul de metileno, ¿ok? La siguiente tinción que les pueden llegar a preguntar es la tinción de Peirce o azul de Prusia. Esta tinción de Peirce es para evaluar las reservas de hierro en médula ósea. Les voy a enseñar una imagen de tinción de Peirce para que ustedes la conozcan. Ok, este es un frotis de médula ósea. Todos estos agregados azules son reservas de hierro y todos los que se ven en blanco se pueden decir que son adipocitos porque
Recordemos que en médula ósea tenemos grasa, entonces se puede ver la grasa en la médula ósea. Ay, no, eso no. La siguiente, los valores de referencia, que les pueden preguntar, pero a veces Ceneval modifica los valores de referencia y ellos ponen sus propios valores de referencia. Pero lo acordado por el CLCI, por las normas oficiales mexicanas, los eritrocitos en varones van a ser de 4 a 5.8, en mujeres de 3.6 a 5. La hemoglobina en hombres va a ser de 14 a 18, en mujeres de 12 a 15. El hematocrito no nos interesa mucho en esta parte porque no se ocupa mucho en el diagnóstico de anemias. Los valores que sí ocupamos para diagnosticar diferentes tipos de anemias son eritrocitos, hemoglobina, hemoglobina globular media. La hemoglobina globular media debe estar de 26 a 32. El volumen globular medio. Aquí va a ser cuánta hemoglobina tiene el eritrocito. Y aquí va a ser el tamaño. Aquí, o sea, por aquí vamos a ver alteraciones de color en esta parte. En el HGM y en el BGM vamos a ver alteraciones de volumen. Aquí en HGM vamos a ver qué tan pálidos o qué tan, o sea, tienen demasiada hemoglobina y ni se les ve el núcleo, que a veces se les tiene que ver. Y en el BGM vamos a ver si tenemos eritrocitos más grandes o más pequeños. Esto no nos interesa, el ADE o el RDW tampoco, y los reticulocitos sí nos interesan, que son de 0.5 al 2%. Como les decía, las anormalidades en color, aquí vamos a ver qué tan pálidos o qué tan concentrados de hemoglobina están nuestros eritrocitos. Tenemos que una hemoglobina globular media menor a 26 picogramos, tenemos una hipocromía que está de su lado izquierdo, aquí abajo. Aquí tenemos hipocromía. Si se dan cuenta, los eritrocitos se ven mucho más pálidos que de lo normal que se deberían de ver. Un HGM entre 26 y 32 está normal. Una hemoglobina globular media de 32 es hipercromía, se van a ver así de grandes y no se les va a ver el núcleo que se les debería de ver a los eritrocitos. Esta parte blanquita no se les va a ver, se les va a ver más redondeados, así como se ven en la parte derecha de este lado. Las anormalidades en tamaño, como les decía, aquí vamos a ver el volumen globular medio se relaciona con qué tan grandes o qué tan pequeños están los eritrocitos. Cuando están menor a 80 femtolitros es una microcitosis. El BGM entre 80 y 100 está en normocitosis. Y el BGM mayor a 100 está en macrocitosis, o sea, los eritrocitos se ven gigantes. Eritrocitos pequeños de izquierda a derecha tenemos microcitosis, macrocitosis y normocitosis. Anormalidades de los eritrocitos tenemos varias, pero Ceneval a veces agarra algunas que son muy comunes. Esta de los codocitos no la preguntan mucho, pero es importante saber la diferencia de ellas. Los codocitos van a ser aquellos eritrocitos que tienen como una diana en la parte media y también se van a llamar células diana o dianocitos. Estos eritrocitos parecen un tiro al blanco, o sea, parecen un tiro al blanco donde el centro se ve con un poquito de color y alrededor se ve blanco. Estos codocitos pueden aparecer en las talasemias, en defectos de la hemoglobina y enfermedad hepática.
Los esferocitos son eritrocitos sin palidez en el centro, o sea, no tienen la palidez en el centro y son completamente rojos. Esféricos y muy frágiles porque estos se dan porque tienen una membrana muy frágil. Y todos los esferocitos son hipercrómicos, o sea, tienen exceso de hemoglobina. Estos van a estar presentes en esferocitosis hereditaria, anemia hemolítica de tipo inmune y quemaduras severas. Los drepanocitos se los pueden preguntar. Los drepanocitos, recordemos que es anemia falciforme o hemoglobinopatía S. Estos son los famosos drepanocitos, estos que se ven en forma de luna o de oso. Los siguientes, los famosos estomatocitos se llaman porque parecen unos labios, si se dan cuenta. Estos son los estomatocitos, tienen como una rendijita en el centro, asemejan unos labios, y estos se presentan en personas que tienen cirrosis hepática o alcoholismo. Los dacriocitos son eritrocitos en forma de pera o de lágrima, como los que se ven en la imagen. Estos están presentes en mielofibrosis primaria y talasemia y anemia megaloblástica, que la vamos a ver a continuación. Eliptocitos u ovalocitos son eritrocitos en forma elíptica, en forma de cigarro o ovalada en forma de huevo. Estos eliptocitos y ovalocitos van a estar presentes en anemias por falta de hierro y talasemias. Los macrovalocitos están presentes en anemias megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas son aquellas que están por falta de folatos y de vitamina B12. Los esquistocitos son eritrocitos rotos por eventos intravasculares, o sea, cuando hay un evento de trombosis o alguna coagulación intravascular diseminada, los esquistocitos no tienen forma, entonces se ven como si fueran, como si no tuvieran forma, o sea, son eritrocitos deformes. Son formas variables y son fragmentos de la membrana del eritrocito, o sea, son un defecto de membrana. Como les decía, son coagulación intravascular diseminada, alteraciones de vasos capilares y quemaduras severas. Los acantocitos son eritrocitos que parecen o pueden parecer erizos o pueden parecer como estrellitas, pero tienen como picos alrededor. Estos acantocitos se pueden presentar en deshidratación severa también, en falla hepática y en padecimientos genéticos que impiden el procesamiento de lípidos. Los eritrocitos en rulón son aquellos los que se van a ver agrupados así en monedas. Es un proceso transitorio, o sea, esto no va a ser permanente, y que ocurren en anemias y en estados de deshidratación severa como el caso pasado. Los cuerpos de Howell-Yoli son gránulos de color azul o morado, 1 o 2 por eritrocito. Estos son fragmentos de DNA que no se pudieron deshacer en la mitosis y están presentes en anemia megaloblástica. Estos tenganlo bien claro, chicas. Siempre van a estar presentes en anemia megaloblástica, en falla de extirpación del vaso y anemias hemolíticas. Los cuerpos de Heinz son de color azul, unidos a la membrana del eritrocito, formado por hemoglobina desnaturalizada, y solo se observa con tinción de reticulocitos, que es la tinción con azul de metileno o azul de cresil. Ausencia de la enzima G6-PHD, hemólisis inducida por agentes químicos o por intoxicaciones por agentes químicos. El punteado basófilo es puntos de color azul o morado distribuidos en el citoplasma, como los que se ven aquí. Este es RNA, comparación de los cuerpos de Heinz son de los cuerpos de Howell-Yoli. Eso es RNA y los cuerpos de Howell-Yoli es DNA.
Aquí son por intoxicaciones por plomo, talasemia y defectos en la hemoglobina y anemia megaloblástica también son muy comunes. Los anillos de Cabot son anillos en forma de 8 o de bucle y son residuos del uso mitótico. Recordemos que las células al hacer meiosis pues se hacen como una bolita y entonces aquí se pone el material genético y queda como rayitas aquí. Entonces pues aquí se quedó este uso mitótico y pues ya no se alcanzó a replicar la célula. Están presentes en anemias megaloblásticas también. Los cuerpos de Pappenheimer son gránulos azul, de color azul, restos de mitocondrias y ribosomas y hierro. Estos son, se pueden decir que es ADN ribosomal y restos de hierro. Estos pueden aparecer en pacientes tratados con hierro, falla o extirpación del vaso, talasemia y anemia megaloblástica. Ok, leía en el examen que les preguntaban de la anemia macrocítica normocrómica y los valores van a ser, los eritrocitos van a estar normales o disminuidos, la hemoglobina va a estar normal o disminuida, normalmente está disminuida. El BGM o el volumen globular medio va a estar normal o aumentado. La concentración de hemoglobina media va a estar disminuida, los reticulocitos van a estar normal y las plaquetas van a estar disminuidas. Pero aquí hay una parte bien importante, chicas. La prueba para determinar si tenemos una anemia macrocítica normocrómica va a ser la homocisteína, que recordemos que la homocisteína es una proteína de la hemoglobina que ayuda a que las 4 cadenas se unan completamente y esta va a estar normal en suero. Esa es una característica muy importante y se los pueden preguntar en su examen. Las anemias por falta de hierro, estas son causadas por deficiencias en el consumo o absorción del hierro y sangrados. Algunas anemias son producidas por una utilización deficiente del hierro. Las características más importantes que tenemos aquí son microcitosis, hipocromía, bajos niveles de ferritina, excepto en anemia sideroblástica, que la vamos a ver enseguida. Las características generales del laboratorio: los eritrocitos van a estar disminuidos, la hemoglobina también, el volumen globular medio también, la hemoglobina globular media también, los reticulocitos pueden estar normales o disminuidos, el hierro sérico, aquí una característica importante también, el hierro sérico va a disminuir, la ferritina también, y la tensión de Pearls en médula ósea va a estar negativa, o sea, no va a haber tinción de las reservas de hierro en la médula ósea. Como les decía, la anemia sideroblástica, las características generales del laboratorio es eritrocitos van a estar disminuidos, todo va a estar disminuido, los reticulocitos pueden estar normales o disminuidos. Si se dieron cuenta, el hierro sérico va a estar disminuido, pero aquí la anemia sideroblástica lo que va a pasar que aquí va a estar normal o elevada. La ferritina va a estar de igual manera, normal o elevada, y en el frotis vamos a ver cuerpos de Pappenheimer que recordemos que son reservas de hierro y de ribosomas. La anemia megaloblástica, como les decía, es causada por deficiencia en el consumo o la absorción de vitamina B12 o de ácido fólico. O sea, aquí vamos a ver vitamina B12 en suero y folatos también. Aquí vamos a ver macrocitosis, cuerpos de Howell y Oli. Recordemos que es un punto nada más, que este es ADN. Neutrófilos hipersegmentados que pueden estar como en formita de flor. O sea, recordemos que los neutrófilos hipersegmentados y segmentados nada más tienen de 2 a 3 lóbulos. Niveles bajos de vitamina B12 y folatos en suero. Y nuestros valores de laboratorio pueden presentarse de la siguiente manera. Los eritrocitos van a estar disminuidos, la hemoglobina por igual.
La hemoglobina globular media normal, el volumen globular media, pues para la macrocitosis está elevada, los reticulocitos van a estar normales, los folatos en suero van a estar disminuidos, la vitamina B12 va a estar disminuida y aquí en el frotis vamos a encontrar macrocitosis y cuerpos de Howell-Yoli. Los cuerpos de Howell-Yoli, pues recordemos que son 1 o 2 por cada eritrocito y recordemos que son de estos restos de ADN y van a estar presentes en anemia megaloblástica. Ok, anemias hemolíticas. Tenemos aquí dos. Defectos de la membrana eritrocitaria, mecanismos de autoinmunidad que los mismos eritrocitos se atacan entre sí y se destruyen. Y sustancias tóxicas. Estos son caracterizadas por esferocitos, pero no siempre van a estar presentes. La bilirrubina y el lactato de deshidrogenasas van a estar elevados por la alta porque no se sintetiza ni se degrada las bilirrubinas. Va a haber reticulocitos, o sea, aquí va a haber muchas células inmaduras, se pueden decir, y hemoglobinuria, que es presencia de sangre en la orina. Ok, los eritrocitos van a estar disminuidos, la hemoglobina por igual, el HGM y el BGM van a estar normales, los reticulocitos se van a elevar a niveles muy altos, las bilirrubinas indirectas y el lactato de deshidrogenasa también van a estar elevados. Y aquí, de la hemólisis por defectos en el eritrocito va a ser un defecto en la membrana del eritrocito. Y el CUMS directo aquí no va a dar positivo porque no estamos hablando de autoinmunidad. Y de la fragilidad osmótica es cuando nosotros exponemos a los eritrocitos a diferentes concentraciones de solutos, a una solución muy salada y a una solución no muy salada. Entonces así podemos ver la crenación de los eritrocitos, o sea que se hagan como pasita, o si no que se hagan como que se inflen demasiado y se lleguen a romper. La hemólisis por autoinmunidad, aquí los valores van a ser iguales que el anterior, pero aquí los reticulocitos también van a estar elevados, la bilirrubina indirecta y el LDH también van a estar elevados, pero aquí sí va a haber el CUMS directo. El CUMS directo sí va a estar positivo, ¿por qué? Porque aquí se están destruyendo los eritrocitos por un mecanismo de inmunidad. Recordemos que la reacción de CUMS es una prueba que es antígeno-anticuerpo. Recordemos que aquí utilizamos la antiglobulina humana y recordemos que si no se deshace nuestro botón a la hora de echarle el reactivo es que estamos hablando de un CUMS positivo. La fragilidad osmótica está normal. ¿Por qué? Porque aquí no hay defectos en la membrana que hagan que los eritrocitos se rompan con las concentraciones de solutos en diferente estado. La hemólisis por sustancias tóxicas aquí va a ser ya sea por la exposición a pesticidas, a sustancias como barnices, cualquiera de esas cosas, aquí puede haber una anemia hemolítica por sustancias tóxicas. Los eritrocitos van a estar disminuidos, la hemoglobina por igual, el HGM normal, el BGM igual. Aquí nada más lo que va a haber es que vamos a tener reticulocitosis y la bilirrubina indirecta y el lactato de deshidrogenasa elevado. El CUMS directo no va a estar ni positivo ni la fragilidad osmótica porque solo estamos hablando que esta es por mecanismos que son de sustancias tóxicas. La anemia plástica, esta anemia es causada por la disminución de células progenitoras en la médula ósea. Esta también es causada por algunas sustancias tóxicas, entre ellas la radiación y bacterias en la médula ósea. Estas características más importantes son la disminución significativa de 3 líneas celulares. ¿A qué quiero llegar aquí? 3 líneas celulares son, primero disminuyen los neutrófilos, después las plaquetas y al final los eritrocitos. Como les decía en la clase pasada, nos mencionaba la anemia plástica en
en algunas alteraciones cuantitativas de glóbulos blancos. Primero, como les decía, primero van a disminuir los glóbulos blancos, después las plaquetas y al final los eritrocitos. La anemia plástica se va a caracterizar por eritrocitos disminuidos, la hemoglobina disminuida, el HGM normal, el BGM normal o elevado, los reticulocitos van a estar normales o disminuidos y en el frotis de médula ósea vamos a tener baja concentración de células. De las células que les acabo de mencionar no va a haber ni muchos neutrófilos, ni muchos eritrocitos, ni muchas plaquetas. Ok, recordemos algo muy importante. Aquí vamos a ver defectos de hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina humana es un poquito de esa estructura. Tenemos que durante la vida embrionaria fetal y adulta se producen diferentes hormonas. Cada una consta de un tetraméro de cadenas polipeptídicas de hemoglobina, un par de cadenas alfa de 141 aminoácidos de longitud y un par de cadenas beta de 146 aminoácidos. Recordemos que tenemos nuestra hemoglobina F, nuestra hemoglobina A2 y nuestra hemoglobina A, que estos salen de las cadenas polipeptídicas. Ok, algunas hemoglobinopatías, las hemoglobinopatías son defectos de la hemoglobina, que a veces les puede hacer falta un grupo hemo, un grupo M, cualquiera de ellas. Por decir, entre ellas tenemos las hemoglobinopatías estructurales con alteraciones de la secuencia de aminoácidos que causan alteraciones de la función de las propiedades físicas o químicas. Entre ellas encontramos polimerización anómala de la hemoglobina, que aquí vamos a encontrar a la hemoglobina S, la drepanogénesis de la hemoglobina. Otra parte de las hemoglobinopatías son la alteración de la baja afinidad por oxígeno. Aquí tenemos, cuando hay alta afinidad al oxígeno, tenemos policitemia, y cuando tenemos baja afinidad tenemos cianosis o pseudanemia. Las hemoglobinopatías que se oxidan con facilidad son hemoglobinas inestables, anemia hemolítica, ictericia, hemoglobinas M, methemoglobinemia y cianosis. Aquí tenemos talasemias, talasemia alfa, talasemias beta, talasemias gamma beta, alfa beta, gamma teta, beta. Y variantes de la hemoglobina talasémica, como la hemoglobina con estructura normal vinculada con la herencia de un fenotipo talasémico, o sea, estas son las que se van a heredar. La hemoglobina E, la hemoglobina HbS y hemoglobina Lepor. Pero las que les preguntan en el examen son la beta talasemia, eso vi. Las mutaciones que produce la talasemia pueden afectar a cualquier paso de la vía de expresión de los genes de hemoglobina, la transcripción, el procesamiento de los precursores del mRNA, la traducción y metabolismo y posterior a la traducción de la cadena polipeptídica de la globina beta. La forma más común surgen de las mutaciones que alteran el corte y el empalme del RNA mensajero precursor y terminan de forma prematura la traducción del RNA mensajero. Aquí, esta se puede decir que es un pequeño resumen de la fisiopatología, porque leí que les preguntaron la fisiopatología de la beta-talasemia. Entonces, y preguntaban cuál era la prueba diagnóstica que confirmaba el diagnóstico. Electroforesis de hemoglobina. Esta es la prueba que nos va a confirmar el diagnóstico de una beta-talasemia. Los datos del laboratorio de beta-talasemia va a ser menor a 6 gramos sobre decilitro o mayor a 60 gramos sobre decilitro, o sea, muy baja la hemoglobina. Los eritrocitos van a estar elevados y los eritroblastos nucleados va a haber llanocitos, microcitosis e hipocromía, como se puede ver en la imagen. Esta es una beta-talasemia beta intermedia, donde se ven
eritroblastos nucleados, dianocitos, eritrocitos muy pequeños e hipocromía. La hemoglobinopatía S, recordemos que la hemoglobinopatía S se puede decir que es un síndrome drepanocítico que es causado por una mutación del gen de la hemoglobina beta que sustituye una valina por en el sexto aminoácido el ácido glutámico, y la hemoglobina S, que en vez de poner una glucina va a poner una valina, y esta se polimeriza de forma reversible cuando se desoxigena para formar una red gelatinosa de polímeros fibrosos que incrementa la rigidez de la membrana del eritrocito y aumenta la viscosidad. Produce deshidratación por escape de potasio y entrada de calcio. Estos cambios producen también la forma de Hoz característica, como lo veíamos en las alteraciones de los eritrocitos. Los drepanocitos pierden, o sea, estos no van a perder la flexibilidad, por eso se hacen en forma de luna, y estos drepanocitos se quedan en el torrente sanguíneo. Ellos no pueden ni infiltrar capilares finos, o sea, van a estar siempre en el torrente sanguíneo de arriba para abajo, o sea, nunca van a entrar ni a los microcapilares ni a los capilares que tenemos en la cara, que son muy pequeños. Poseen membranas pegajosas, o sea, si nosotros tocamos un drepanocito, vamos a sentir que se siente como si fuera un chicle o o pegamento. Si lo hacemos, si jugamos con el pegamento o con el silicón frío, así se siente. Estas se adhieren de manera normal al endotelio de las vénulas pequeñas, y estas anormalidades provocan episodios imprevisibles de vasoclusión microvascular y destrucción prematura de los eritrocitos, que es nuestra famosa anemia hemolítica. Como les decía, la anemia falciforme es una condición hereditaria causada por hemoglobina defectuosa incapaz de unir oxígeno eficazmente. Presente en personas con ascendencia africana o mediterránea, y se puede distinguir por lo siguiente. Vamos a encontrar drepanocitos en el frotis, inducción de drepanocitos con metabisulfito de sodio positiva, y vamos a encontrar hemoglobina S en nuestra electroforesis. Aquí tengo las características generales del laboratorio. Los eritrocitos van a estar disminuidos, la hemoglobina va a estar disminuida o normal. El volumen globular y la hemoglobina globular van a estar medias porque no es una alteración ni de color ni de volumen. Reticulocitos normales o elevados en el frotis, como les decía, va a ser drepanocitos. Inducción de drepanocitos va a ser positiva, y electroforesis de hemoglobina vamos a tener una hemoglobina S. Ok, aquí en la anemia falciforme les pueden preguntar con qué se hace la inducción de drepanocitos. La inducción de drepanocitos se va a hacer con metabisulfito de sodio. Ok, lo siguiente que quise ver es la interpretación de electroforesis de hemoglobina. Veía que les ponían de los rasgos falciformes y que si era homocigota o heterocigota. Aquí en la que tiene un rasgo falciforme pero es heterocigota, la hemoglobina va a ser normal, el volumen corpuscular medio va a ser medio, la hemoglobina S va a estar del 35 al 48%, la hemoglobina A del 52 al 56%, la hemoglobina va a ser menor a 3.5 y la hemoglobina F va a ser menor a 1. Cuando es SS, anemia falciforme homocigota, la hemoglobina va a estar baja, el volumen corpuscular medio va a estar normal. En hemoglobina S vamos a encontrar del 85 al 93%. Como ven, con el rasgo falciforme vamos a encontrar más hemoglobina A que hemoglobina S, pero si es anemia falciforme homocigota, va a ser siempre hemoglobina S. Y para hemoglobina A no encontramos nada, y por igual manera hemoglobina A2 del 3.5, y aquí vamos a encontrar un poquito de hemoglobina F de 5 a 10. Una pregunta. Sí. Para lo de la anterior diapositiva,
diapositiva que mencionaba lo de la electroforesis, Sí. hay, por ejemplo, un rasgo en el que nosotros podamos diferenciar ambas. O sea, la verdad sí me acuerdo de esa pregunta, pero no sé si mencionaban los valores, o sea, decían, Pues te decía, sí, te mencionaba cuáles eran los porcentajes, de eso me acuerdo muy bien. Entonces por eso ok. se los quise poner para que se dieran cuenta si era Y, de rasgo falciforme heterocigota o si era de anemia falciforme homocigota. ok. Y entonces ahí, por ejemplo, para diferenciar ambas solo sería en la hemoglobina S. Y también cambió un poquito en la hemoglobina F, si ya te diste cuenta. Ajá. Ok. Y pues, para diferenciar un poquito más rápido es, en la anemia falciforme heterocigota la hemoglobina va a estar normal y en la anemia falciforme la hemoglobina siempre va a estar baja. Ok, ok, ok. También me acuerdo que viene bien esta pregunta de la policitemia. La policitemia es una eritrocitosis secundaria, aquella que se desarrolla como resultado de trastornos que causan hipoxia tisular, o sea que hay una disminución de la producción de oxígeno, un aumento apropiado de la producción de eritropoyetina, una mayor sensibilidad a la eritropoyetina. El diagnóstico, determinación de eritropoyetina en suero va a estar aumentada y por supuesto vamos a tener que realizar una biometría hemática. Y vamos a terminar con un poquito de lo del banco de sangre. Les preguntaban que en cuánto tiempo podría donar una donación de plaquetas. El tiempo entre donaciones va a ser, para donación de sangre va a ser de 2 semanas y para donación de sangre completa va a ser de 8 semanas. Solo las plaquetas sí se pueden donar cada 2 semanas, pero los otros componentes eritrocitarios de 8 semanas. ¿Alguna pregunta? También les preguntaban por qué método se podría determinar la hemoglobina. Pues yo creo que el método que mejor se adapta si solo queremos determinar hemoglobina, pues el método es por espectrofotometría de luz visible. Pero recordemos que también en la biometría hemática se puede determinar si nuestro equipo es por impedancia, pues también por impedancia eléctrica lo podemos hacer. ¿Alguna duda hasta aquí? En la penúltima imagen la diapositiva para la donación de sangre o plaquetas, me acuerdo que venía una Sí, examen, sí. pero creo que hablaba sobre una persona con tatuajes, creo, me parece. No, preguntaba si una persona con tatuajes, pues, pero ya tenía más de un año que se había hecho los tatuajes, entonces preguntaba si podía donar sangre, donar plaquetas. Pues la respuesta es sí, sí puede. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Otra pregunta? No, yo no, yo estoy bien. Ok. Bueno, si no tienen más dudas o preguntas, estaré enviando el cuestionario y la presentación. ¿Sale? Sería todo y nos vemos el próximo sábado a la hora acordada. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Gracias, igual.